Una joven florista ayudó a un desconocido bajo la lluvia sin saber que era realmente un millonario. Antes de que empiece la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Disfrútala. Sofía Romano, envuelta en un abrigo claro y con el cabello recogido en una trenza floja, abría su pequeño puesto de flores junto a la esquina más concurrida de la plaza. El toldo verde oliva, gastado por el tiempo, goteaba en los bordes. Ella colocaba con cuidado tulipanes, jazmines y margaritas, formando pequeños ramilletes que alineaba en cubos metálicos llenos de agua fría. Cada mañana, repetía ese ritual. No importaba si llovía o si el cielo estaba despejado. La plaza siempre la esperaba con su mezcla de turistas madrugadores, ancianos que paseaban a sus perros y vecinos que compraban flores para el día. El puesto, heredado de su abuela, era su orgullo y su única fuente de ingresos. Esa mañana, mientras ajustaba un lazo de tela en un ramo de tulipanes rosados, notó una figura acercarse lentamente. Un hombre, de estatura alta y porte recto, pero con la ropa ajada. Chaqueta gris gastada, pantalones oscuros algo arrugados y una mochila negra que parecía haber visto mejores días. Llevaba el cabello húmedo, ligeramente ondulado, y sus manos, rojas por el frío, se detuvieron sobre el borde del puesto. No dijo nada. Solo observó las flores con una mirada que mezclaba nostalgia y cansancio. Sofía, sin pensarlo demasiado, tomó unas margaritas blancas, las ató con un hilo de yute y se las tendió. «Para usted», dijo, con una sonrisa breve. El hombre la miró, sorprendido. Sus ojos verdes tenían algo que Sofía no supo identificar, como si escondieran una historia larga y silenciosa. «No puedo pagarlas», respondió en voz baja. «No le estoy cobrando. Es un regalo, para que su día sea un poco más bonito». Antes de que él pudiera reaccionar, un sonido fuerte interrumpió la escena. Era Rafael Candy, el proveedor de flores, que llegaba arrastrando 2 cajas grandes cubiertas con plástico. Su voz grave resonó bajo el toldo. «Así no se hacen negocios, Sofía», dijo con tono burlón. «Regalas como si las flores crecieran solas, después no tendrás con qué pagarme». La frase quedó suspendida en el aire. Sofía sintió el calor subirle a las mejillas, pero se mantuvo en silencio. El hombre del ramo observó la escena sin intervenir. Luego, con un leve asentimiento, tomó las flores y dijo, «Gracias, de corazón». Se alejó bajo la llovizna, sin mirar atrás. Sofía lo siguió con la vista hasta que se perdió entre las calles estrechas que desembocaban en la plaza. No sabía su nombre. No sabía por qué esa mirada le había dejado una sensación extraña en el pecho. Solo sabía que, por alguna razón, aquel desconocido ya no le sería fácil de olvidar. La mañana siguiente amaneció despejada, como si la lluvia del día anterior hubiera lavado cada rincón de Nápoles. El cielo era de un azul profundo, salpicado apenas por algunas nubes blancas que flotaban sobre los tejados. El aire olía a piedra húmeda y a café recién molido, un aroma que escapaba de las pequeñas cafeterías que empezaban a abrir sus puertas. Desde el puerto cercano llegaba un murmullo lejano de gaviotas y el golpeteo suave de las olas contra los muelles. Sofía pedaleaba su bicicleta por las calles adoquinadas, cuidando de no volcar las 2 cajas de flores frescas que llevaba en la parte trasera. El traqueteo de las ruedas sobre las piedras se mezclaba con el sonido de su respiración. Era un camino que conocía de memoria, desde su apartamento en un viejo edificio de paredes color ocre hasta la Piazza del Gesunuovo, donde la esperaba su pequeño puesto. Al llegar, saludó con un gesto a don Marcello, un anciano que vendía periódicos en la esquina opuesta, y comenzó a montar el puesto. Extendió el toldo verde oliva, alineó los cubos metálicos con agua fría y fue colocando tulipanes, jazmines, lirios y margaritas, cuidando que cada flor quedara en el ángulo justo para lucir su mejor rostro. Mientras acomodaba un ramo de claveles, escuchó un leve murmullo a su lado. Giró la cabeza y lo vio, el mismo hombre del día anterior. Llevaba la misma chaqueta gris gastada y la misma mochila negra, aunque esta vez la tenía sujeta con una sola correa al hombro. Su cabello, de un castaño oscuro ligeramente ondulado, brillaba con la luz del sol matinal.
Buenos días, dijo él, con voz tranquila pero firme. ¿Podría darme unas rosas rojas? Sofía dejó lo que estaba haciendo y tomó un par de tallos largos, con pétalos aterciopelados que parecían recién abiertos. Mientras cortaba las espinas con una pequeña tijera, sintió que él observaba cada uno de sus movimientos con atención. Ayer no me dio tiempo de agradecerle como se debía, comentó. No hacía falta, respondió ella, entregándole el ramo con una sonrisa breve. A veces un poco de color en el día es suficiente. Él asintió, sonriendo apenas, y dejó unas monedas sobre la mesa de madera. Me llamo Alessandro. Vivo a unas calles de aquí. Sofía, dijo ella, devolviendo el saludo. Así que le gustan las flores. Me recuerdan a mi madre. Siempre decía que una casa sin flores estaba incompleta. No hubo más conversación. Alessandro se marchó con paso tranquilo, y Sofía lo siguió con la mirada hasta que se perdió entre los transeúntes. Había algo en su manera de hablar, pausada y sin prisa, que no coincidía con su apariencia modesta. En los días siguientes, su presencia se convirtió en una especie de rutina inesperada. A veces llegaba por la mañana temprano, otras al final de la tarde, cuando la luz del sol doraba las fachadas antiguas de la plaza. Nunca compraba grandes ramos, pedía pequeñas composiciones, lirios para una visita, jazmines para perfumar la casa, claveles para una amiga enferma. Cada vez que Alessandro se acercaba, Sofía notaba que el murmullo de la plaza se atenuaba a su alrededor. Él siempre se detenía a observar las flores antes de elegir, como si estuviera buscando algo más que un color o un aroma. Siempre elige flores diferentes, comentó ella una tarde, mientras envolvía un pequeño ramo. ¿A dónde van a parar? A veces las pongo en mi mesa, otras las llevo a alguien que necesita compañía. No siempre las flores son para quien las compra, respondió él, mirando el ramo como si ya lo viera en otro lugar. Esa respuesta se quedó flotando en la mente de Sofía mucho después de que Alessandro se marchara. En su apartamento, esa noche, Sofía encendió la pequeña lámpara de pie junto a la ventana y se dejó caer en una silla. La estancia era sencilla, una mesa de madera clara, 2 sillas, una estantería con algunos libros gastados y una planta de albahaca en una maceta de cerámica. Sobre la pared principal, enmarcada, estaba la fotografía en blanco y negro de su abuela, de pie en el mismo puesto que ahora atendía Sofía. Recordó cómo de niña pasaba las tardes en el mercado de flores, ayudando a su abuela a cortar tallos y a envolver ramos en papel craft. Si cuidas bien una flor, te dará más de lo que imaginas, le repetía siempre. A pesar de que los ingresos apenas alcanzaban para pagar el alquiler y cubrir los gastos básicos, abandonar el puesto nunca había sido una opción. No era solo un medio de vida, era un vínculo con sus recuerdos y con la mujer que le enseñó a ver la belleza en lo sencillo. La mañana siguiente, Rafael le llegó antes de lo habitual. Venía con el ceño fruncido, arrastrando 2 grandes cajas cubiertas con plástico transparente. Te las dejo aquí, pero recuerda que la próxima semana hay que ajustar las cuentas, dijo sin saludar, dejando las cajas sobre el suelo húmedo. Sofía asintió, intentando mantener la calma. Sabía que Rafael no era mala persona, pero su carácter brusco y su manera de hablar hacían que cualquier trato con él fuera una pequeña batalla. Poco después, mientras ella sacaba las flores de las cajas, Alessandro apareció. Esta vez no traía ninguna prisa. En una mano sostenía un libro de tapa dura, y en la otra, un pequeño sobre blanco. Hoy no vengo por flores, dijo, apoyándose en el borde del puesto. Quiero darle esto. Sofía dejó el ramo que estaba preparando y tomó el sobre. ¿Qué es? Una invitación a una exposición de jardinería en Posillipo. Creo que le gustaría verla. Sofía parpadeó, algo confundida. No sé si ese tipo de eventos es para mí. ¿Por qué no? Las flores son su vida. Y no se trata solo de negocios, es inspiración. Ella sonrió con timidez y guardó el sobre en el bolsillo de su delantal. Lo pensaré. Espero que lo haga. Sería una lástima que se lo perdiera. Alessandro le dedicó una última mirada y se alejó por la plaza,
perdiéndose entre los vendedores ambulantes y los turistas. Cuando Sofía abrió el sobre más tarde, en su pequeño apartamento, encontró una tarjeta elegante con letras doradas. La exposición tendría lugar en una villa con vista al Golfo, un lugar del que solo había oído hablar en conversaciones ajenas. Nunca había asistido a un evento así. Y aunque intentó convencerse de que no era nada especial, en el fondo presentía que aceptar esa invitación podría cambiar algo más que su semana. ¿Qué opinas de Alessandro? ¿Crees que hay algo más detrás de sus visitas al puesto de Sofía? Déjanos tu comentario, suscríbete y dale like para no perderte lo que viene. Continuemos. La tarjeta de invitación permaneció varios días sobre la mesa de madera del pequeño apartamento de Sofía. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía una mezcla de curiosidad y nervios. No era solo el hecho de ir a una exposición de jardinería en una villa con vista al Golfo de Nápoles, era la sensación de que ese evento pertenecía a un mundo al que ella no estaba invitada, un mundo muy distinto al de su puesto de flores en la plaza. Durante las mañanas, continuó con su rutina habitual, despertar antes del amanecer, preparar café, revisar la lista de flores que debía comprar y salir en bicicleta hacia el mercado. Allí, entre vendedores que gritaban precios y olores mezclados de tierra húmeda y pétalos frescos, elegía cuidadosamente cada flor. En esos días previos al evento, cada vez que regresaba a su puesto, Alessandro aparecía al menos una vez, siempre con su andar tranquilo y una sonrisa breve. Una tarde, mientras Sofía envolvía unas peonías para una clienta, él se acercó con una bolsa de papel en la mano. «Para usted», dijo, dejando la bolsa sobre el mostrador del puesto. Sofía frunció el ceño, curiosa, y abrió la bolsa. Dentro había un pequeño tarro de mermelada de naranja artesanal y un paquete de galletas. «No tenía qué. Pensé que le vendría bien algo dulce para la tarde», respondió Alessandro, como si no tuviera importancia. «Y, por cierto, ¿ya decidió si irá a la exposición?». Sofía miró la tarjeta en su mente, sintiendo cómo la decisión la perseguía. «Aún no lo sé». «Se lo recomiendo», dijo él, con un tono suave pero firme. «Es una experiencia que vale la pena». Alessandro se despidió y se marchó, dejando tras de sí ese aroma indefinible de flores y madera que Sofía ya asociaba con su presencia. Esa noche, mientras se servía un té y untaba un poco de mermelada en una galleta, se quedó mirando la invitación. La tarjeta era elegante, con letras doradas que anunciaban, Exposición de Jardinería y Diseño Floral, Villa Maraviglia, Posillipo. En la parte inferior, un pequeño mapa mostraba la ubicación, junto a la línea ondulante de la costa. Sofía nunca había estado en Posillipo. Había escuchado historias de sus laderas cubiertas de villas, de terrazas con vistas espectaculares al mar Tirreno, de jardines cuidados como obras de arte. La sola idea de caminar por allí la intimidaba. Su madre, al verla tan pensativa, le preguntó mientras doblaba ropa recién lavada, «¿En qué piensas, hija?». «Me invitaron a una exposición de jardinería, en una villa de Posillipo». La mujer sonrió con un brillo travieso en los ojos. «¿Y quién te invitó?». «Un cliente». «Bueno, más bien un amigo del puesto». «¿Amigo?», repitió su madre, con una sonrisa que Sofía intentó ignorar. «Hija, si es una oportunidad, aprovéchala. No todos los días se puede ver algo así». Sofía guardó silencio. Su madre tenía razón. Tal vez no volvería a recibir una invitación de ese tipo. Pasó los días siguientes pensando en qué ponerse. No tenía vestidos lujosos ni zapatos caros, y mucho menos joyas que combinaran con la ocasión. Rebuscó en su armario hasta encontrar un vestido sencillo color verde esmeralda, que caía con suavidad hasta las rodillas. Tenía años guardado, pero aún conservaba su encanto. Decidió acompañarlo con un abrigo ligero beige, zapatos de tacón bajo color nude y un pequeño bolso de mano que había pertenecido a su abuela. La noche anterior al evento, preparó todo con cuidado, el vestido colgado en la puerta del armario, los zapatos limpios junto a la cama, y el bolso listo con lo esencial, cartera, invitación, pañuelo y un pequeño frasco de perfume. Apenas pudo dormir, con la mente llena de imágenes de jardines, flores y terrazas junto al mar.
El día llegó con un sol tibio y un cielo despejado. Sofía cerró el puesto más temprano de lo habitual, dejando un cartel que decía, cerrado por la tarde, nos vemos mañana. Antes de salir, pasó por una pequeña cafetería donde la dueña, una mujer robusta y sonriente, le sirvió un café rápido. Hoy te veo distinta, Sofía. ¿A dónde vas tan elegante?, preguntó la mujer. A un evento, en Posillipo, respondió, sin dar demasiados detalles. La dueña sonrió como si entendiera más de lo que Sofía decía y le deseó suerte. El viaje hacia Posillipo fue un espectáculo en sí mismo. Tomó un autobús que subía lentamente por las calles empinadas, dejando atrás el bullicio del centro histórico. A medida que ascendían, la vista se abría hacia el Golfo de Nápoles, con sus aguas azules extendiéndose hasta el horizonte y el Vesubio recortado contra el cielo. Las casas antiguas se mezclaban con villas modernas, y en cada esquina se asomaban balcones repletos de geranios y bugambillas. El aroma salado del mar llegaba en ráfagas, mezclado con el perfume de las flores que adornaban las calles. Sofía miraba por la ventana como una niña que descubre un lugar nuevo. Nunca había tenido motivos para subir hasta esa parte de la ciudad, su vida transcurría entre la plaza, el mercado y su pequeño apartamento. Cuando el autobús se detuvo cerca de la dirección indicada en la invitación, bajó y siguió un camino empedrado flanqueado por cipreses. Al final, se alzaba la villa, una construcción elegante de piedra clara, con grandes ventanales que reflejaban el mar. El portón estaba abierto, y un par de personas con chaquetas formales revisaban las invitaciones. Sofía sintió un nudo en el estómago mientras buscaba la tarjeta en su bolso. La entregó y recibió una sonrisa cortés antes de que le indicaran el camino hacia los jardines. El interior de la villa y sus alrededores eran un paraíso para cualquier amante de las flores. Senderos bordeados de rosales conducían a fuentes antiguas, pérgolas cubiertas de glicinas proyectaban sombras violetas sobre el suelo, y terrazas de piedra ofrecían vistas impresionantes al mar, donde la luz del sol se reflejaba como miles de destellos de cristal. Las conversaciones se mezclaban con el sonido del agua de las fuentes y la música suave que llegaba desde una tarima al fondo del jardín. Las mujeres llevaban vestidos elegantes, algunos con sombreros adornados con flores, los hombres, trajes impecables. Sofía avanzó despacio, intentando no llamar la atención. No conocía a nadie y se sentía fuera de lugar. Sin embargo, su curiosidad la impulsaba a observar cada rincón, cada arreglo floral que parecía hecho por manos expertas. Caminando por un sendero lateral, llegó hasta una terraza donde un pequeño grupo de personas se reía y conversaba animadamente. Y entonces lo vio. Alessandro estaba allí, pero no era el Alessandro del puesto de flores. Vestía un traje azul marino perfectamente entallado, camisa blanca y corbata gris. Su cabello estaba peinado hacia atrás, y la luz del atardecer acentuaba el verde de sus ojos. Sofía se detuvo en seco, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Él la vio casi de inmediato y se excusó con el grupo para acercarse. «Me alegra que haya venido», dijo con una sonrisa que parecía distinta, más segura, más propia de alguien acostumbrado a moverse en ese ambiente. «Yo, no sabía que», Sofía buscaba las palabras. «No sabía que este era su evento». «Supongo que no era el momento de decirlo en la plaza», respondió él, con un tono sereno. «Pero ahora que está aquí, quiero mostrarle algo». Alessandro le ofreció su brazo y la condujo por un sendero flanqueado de hortensias azules. Mientras caminaban, Sofía intentaba asimilar lo que estaba viendo. Ese hombre no podía ser el mismo que llegaba al puesto con monedas justas y una chaqueta gastada. Y, sin embargo, lo era. Cada paso que daban la acercaba más a la verdad, y Sofía presentía que lo que estaba por escuchar cambiaría por completo la imagen que tenía de él. Alessandro caminaba con paso tranquilo, guiando a Sofía por los senderos de piedra que se adentraban en los jardines. El aire estaba impregnado del perfume dulce de las hortensias azules y del suave aroma a sal que venía del mar. A cada paso, Sofía sentía que se alejaba más de la plaza, de su puesto de flores y de la vida que conocía. «Quiero que vea esto primero», dijo él, apartando una rama que colgaba de una pérgola cubierta de glicinas.
Sofía entró a un espacio abierto donde el césped, perfectamente cuidado, formaba un círculo alrededor de una fuente antigua. En el centro, una escultura de mármol representaba a una mujer sosteniendo un ramo de flores. El agua caía suavemente de la figura hacia una pileta, produciendo un murmullo constante que se mezclaba con el canto lejano de unas gaviotas. «Este es uno de mis lugares favoritos de la villa», comentó Alessandro. «Aquí vengo cuando necesito pensar». Ella miró a su alrededor. El lugar parecía sacado de un sueño, tan perfecto que resultaba difícil imaginarlo bajo la lluvia o el descuido. «No entiendo», dijo Sofía, girándose hacia él. «¿Usted vive aquí?» Alessandro sonrió con una mezcla de orgullo y cautela. «No siempre. Paso temporadas aquí, pero también viajo mucho». En la plaza, Sofía dudó un segundo, parecía distinto. «Porque quería que fuera así», interrumpió él con suavidad. «Verá, Sofía. No siempre llego a la gente diciendo quién soy o lo que tengo. Cuando se sabe, las miradas cambian, las palabras se eligen de otra forma. Prefiero conocer a las personas en su estado más genuino». Ella frunció el ceño, procesando la información. ¿Por eso iba al puesto con esa chaqueta gastada y esa mochila vieja? Exactamente. Alessandro bajó la vista un instante. Podría entrar a cualquier tienda con un traje como este, y todos me atenderían con sonrisas falsas. Pero si voy vestido como un hombre común, descubro quién realmente ve a la persona y no al dinero. Sofía lo miraba con una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Y por qué? ¿Por qué vino tantas veces? ¿Por qué a mi puesto? Alessandro sostuvo su mirada. Porque el primer día, bajo la lluvia, me regaló un ramo sin esperar nada a cambio. Y en ese gesto, vi algo que hacía mucho no veía, bondad verdadera. Las palabras se quedaron suspendidas entre ellos. Sofía apartó la mirada, sintiendo que el calor le subía a las mejillas. Pero no entiendo, ¿qué soy yo para usted? Él respiró hondo antes de responder. Una inspiración. Y la razón por la que decidí hacer algo que llevaba tiempo postergando. Caminaron un poco más hasta llegar a una terraza amplia con barandillas de piedra. Desde allí, la vista al Golfo de Nápoles era impresionante, el mar se extendía hasta encontrarse con el horizonte y el Vesubio se alzaba imponente bajo la luz dorada del atardecer. Varias mesas estaban dispuestas con arreglos florales, copas de cristal y manteles blancos. Decenas de invitados charlaban animadamente y en un pequeño escenario se afinaban instrumentos musicales. Alessandro se volvió hacia ella. En unos minutos comenzará la presentación oficial de la exposición. Quiero que esté a mi lado. ¿A su lado? Repitió Sofía, con una mezcla de nervios y desconcierto. Sí. No solo como invitada, sino como parte de lo que voy a anunciar. Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Anunciar? ¿Qué tiene que ver conmigo? Alessandro no respondió de inmediato. Se limitó a sonreír y a ofrecerle su brazo. Ella lo tomó, todavía sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Unos minutos después, subieron juntos al pequeño escenario. Las conversaciones se fueron apagando hasta que todos los rostros se volvieron hacia ellos. Un maestro de ceremonias tomó el micrófono y presentó a Alessandro como el anfitrión y organizador del evento. Estimados amigos y colegas, comenzó Alessandro, con voz firme y segura, hoy nos reunimos para celebrar la belleza de la naturaleza y el talento de quienes trabajan con ella. Pero también para recordar que detrás de cada flor, de cada jardín y de cada paisaje, hay personas que dedican su vida a este arte. Sofía se mantenía a un lado, sintiendo las miradas curiosas de la gente. Hace unas semanas, continuó él, conocí a alguien que me recordó por qué comencé a invertir en proyectos comunitarios. No fue en un gran salón ni en una reunión de negocios. Fue en una esquina de la Piazza del Jesús, bajo la lluvia. Alessandro hizo una pausa, y algunas cabezas se giraron discretamente hacia Sofía. Esa persona me dio algo sin pedir nada a cambio, un ramo de flores y una sonrisa sincera.
Ese gesto me hizo pensar en cuántos talentos y cuántas historias hay escondidas en los rincones de nuestra ciudad, esperando ser descubiertas y apoyadas. Entonces, Alessandro la tomó suavemente de la mano y la invitó a dar un paso al frente. Les presento a Sofía Romano, dijo, y un murmullo recorrió a los presentes. Ella es la inspiración detrás de mi nuevo proyecto, un centro comunitario de capacitación en floristería y cultivo de plantas que abrirá sus puertas en pocos meses. Un aplauso cálido llenó el espacio. Sofía, abrumada, apenas alcanzó a inclinar la cabeza en señal de agradecimiento. Y será ella, añadió Alessandro, quien dirija la floristería principal de este centro. Porque cuando alguien trabaja con pasión, merece que su esfuerzo florezca. El aplauso fue más fuerte, acompañado de algunas felicitaciones en voz alta. Entre los invitados, Sofía reconoció a Raffaele, su proveedor, que la miraba con los ojos muy abiertos, incapaz de ocultar su sorpresa. Después de la presentación, varias personas se acercaron a felicitarla. Algunos le preguntaron sobre su puesto en la plaza, otros querían saber más sobre el centro comunitario. Sofía respondía como podía, todavía intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Cuando por fin encontró un momento a solas con Alessandro, lo miró directamente a los ojos. Esto es demasiado. No sé si puedo. Claro que puedes, la interrumpió él con firmeza. He visto cómo cuida cada flor, cómo trata a cada cliente, cómo se levanta cada mañana a luchar por su trabajo. Eso no se aprende en una escuela, Sofía. Eso se lleva dentro. Ella suspiró, sintiendo una mezcla de gratitud y miedo. ¿Y si fallo? Entonces fallaremos juntos. Pero no creo que eso ocurra. El resto de la tarde transcurrió entre recorridos por los jardines, charlas con expertos en plantas y momentos en los que Sofía se sorprendía a sí misma disfrutando del ambiente. Alessandro no se apartó de su lado en ningún momento, presentándola a personas influyentes, escuchando sus comentarios sobre los arreglos florales y, de vez en cuando, lanzándole miradas que parecían decir más de lo que las palabras podían. Cuando el sol comenzó a ocultarse y las luces de la villa se encendieron, Sofía y Alessandro se detuvieron en un rincón de la terraza, mirando el mar. No esperaba nada de esto cuando llegó al puesto con esa chaqueta vieja, dijo ella, sonriendo levemente. Y yo no esperaba encontrar a alguien que me recordara por qué hago lo que hago, respondió él. Por primera vez desde que se conocieron, el silencio entre ellos no estaba lleno de preguntas, sino de una certeza tranquila. Algo nuevo había comenzado, y ninguno de los dos quería que terminara. ¿Qué te parece la revelación de Alessandro? ¿Cambiará la vida de Sofía para siempre? Cuéntanos en los comentarios, no olvides suscribirte y dejar tu like. Vamos con lo que sigue. Los días que siguieron al evento en Posillipo fueron para Sofía una mezcla de vértigo y expectación. Apenas había regresado a su pequeño apartamento aquella noche, se había sentado en la cama sin siquiera quitarse el abrigo, mirando por la ventana como si la ciudad entera hubiera cambiado ante sus ojos. Alessandro había sido claro, el proyecto del centro comunitario empezaría de inmediato, y quería que ella estuviera involucrada en cada paso, desde el diseño del espacio hasta la selección de proveedores. Para Sofía, aquello significaba salir de su zona segura, pero también la oportunidad de hacer algo que nunca había imaginado, dirigir una floristería con recursos reales, sin la amenaza constante de quedarse sin stock o sin poder pagar la renta del puesto. A la mañana siguiente, el bullicio de la piazza del Gesunovo la recibió como siempre. El sonido de las campanas cercanas, los vendedores ambulantes acomodando sus puestos, el aroma a café y a pan recién horneado que escapaba de las cafeterías. Pero esa mañana, Sofía sintió que todo tenía un matiz distinto. Mientras ordenaba sus flores, se acercó Raffaele. No traía cajas, ni flores, solo las manos en los bolsillos y un gesto extraño en el rostro. Te vi en la villa, dijo, sin rodeos. Sofía lo miró en silencio. No sabía que conocías a, Raffaele dudó, a gente como él. Yo tampoco, respondió ella, con una media sonrisa. Raffaele asintió lentamente, como si masticara las palabras que no decía. Bueno, supongo que me equivoqué contigo. Su tono fue más bajo, casi incómodo.
Y me alegro de que las cosas te vayan bien. No esperó respuesta. Dio media vuelta y se marchó, dejando a Sofía con una sensación extraña. No era una disculpa completa, pero se acercaba lo suficiente. Ese mismo día, Alessandro pasó por el puesto. Vestía de manera informal, aunque mucho más cuidada que en aquellas primeras visitas. Traía un cuaderno y un juego de llaves que dejó sobre el mostrador. «Son para ti», dijo. «¿Y esto?» «Las llaves del local que será la floristería principal del centro comunitario. Quiero que lo veas antes de que empecemos con las reformas». Sofía sintió un cosquilleo en el estómago. Tomó las llaves y asintió. El local estaba a unos 15 minutos caminando desde la plaza, en una calle tranquila con vista parcial al mar. Al entrar, el aroma a madera vieja y a polvo la envolvió. Las paredes estaban desnudas, las ventanas cubiertas con cortinas pesadas, y en una esquina había un mostrador de mármol blanco con vetas grises. «Es más grande de lo que imaginaba», murmuró Sofía, recorriendo el lugar con los dedos sobre las paredes. «Y más grande de lo que necesitas ahora», añadió Alessandro. «Pero pensé que así tendrás espacio para crecer». Ella giró sobre sí misma, imaginando estanterías con macetas, mesas largas para armar ramos, un rincón con plantas colgantes y quizás una pequeña sección de artículos de jardinería. «Quiero que me ayudes a darle forma», dijo Alessandro. «No quiero que sea una tienda cualquiera. Quiero que sea un lugar en el que la gente entre y sienta que está en otro mundo, uno más tranquilo y lleno de vida». Sofía lo miró, notando que su entusiasmo era genuino. «Entonces tendremos que trabajar mucho», respondió. «Para eso estoy aquí», contestó él con una sonrisa. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Se reunían casi todos los días para discutir colores, muebles, iluminación. Sofía insistió en que hubiera un área de capacitación para talleres gratuitos, y Alessandro no solo aceptó, sino que amplió el espacio para poder recibir a grupos más grandes. La comunidad empezó a enterarse. Algunas mujeres del barrio se acercaban al puesto de Sofía para preguntarle si podrían aprender a hacer arreglos o si el centro daría oportunidades de trabajo. Sofía sentía que, poco a poco, la idea dejaba de ser un proyecto para convertirse en algo real. Llegó el día de la apertura oficial. La mañana amaneció clara y templada, con una brisa ligera que traía el aroma del mar. Sofía se levantó temprano, se puso un vestido sencillo color crema y un delantal verde oliva con bordes de encaje que había elegido para la ocasión. Ató su cabello en una trenza y, antes de salir, se detuvo frente al retrato de su abuela. «Hoy te habría gustado estar aquí», susurró. El local estaba transformado. Las paredes, ahora pintadas en un tono marfil suave, estaban adornadas con cuadros de flores y plantas pintadas a mano. Grandes ventanales dejaban entrar la luz natural, que se filtraba a través de cortinas ligeras. Mesas de madera clara exhibían ramos recién armados, y un aroma fresco, mezcla de lavanda y rosas, flotaba en el aire. En el centro, una gran mesa circular estaba cubierta con flores de temporada, peonías, tulipanes, hortensias y jazmines. Detrás del mostrador, Sofía colocó un jarrón con margaritas blancas, como las del ramo que le regaló a Alessandro la primera vez. Afuera, una pequeña multitud se reunió para la inauguración, vecinos, curiosos, algunos periodistas locales, e incluso varios de los invitados que Sofía había visto en la villa. También estaba Raffaele, esta vez con una caja de flores como obsequio. Alessandro subió a un pequeño estrado improvisado frente a la entrada. Vestía un traje gris claro y una camisa azul cielo, sin corbata. Tomó el micrófono y habló con la misma voz segura que Sofía recordaba del evento en Posillipo. Este lugar no es solo una tienda de flores. Es un espacio para aprender, para compartir y para crecer juntos como comunidad. Hoy celebramos no solo la apertura de un negocio, sino el inicio de un proyecto que busca dar oportunidades a quienes aman este arte y quieren vivir de él. Luego, giró hacia Sofía. Y nada de esto sería posible sin ella. Sofía Romano, cuya pasión y generosidad me recordaron que los gestos más simples pueden inspirar cambios enormes.
El aplauso fue tan fuerte que Sofía sintió que el pecho se le llenaba de calor. Cuando cortaron la cinta y las puertas se abrieron, la gente entró con curiosidad, tocando las flores, comentando la decoración, haciendo preguntas sobre los talleres. Sofía se movía de un lado a otro, atendiendo a todos, explicando cómo sería el programa de capacitaciones y agradeciendo cada palabra de apoyo. En un momento, Rafael se acercó al mostrador. Esto está muy bien, admitió, mirando alrededor. Te traje unas orquídeas. No son para vender, son para ti. Sofía sonrió y aceptó el regalo. Gracias, Rafael. No es nada, respondió él, y se alejó rápidamente, como si temiera quedarse demasiado tiempo. La jornada fue un éxito. A media tarde, las flores que Sofía había preparado para la venta estaban casi agotadas. El murmullo de la gente llenaba el espacio, y por momentos Sofía tenía que detenerse para asimilarlo todo. La luz que entraba por los ventanales, las risas, las manos tocando pétalos con cuidado. Cuando el último cliente salió, ya al caer la noche, Alessandro se acercó con 2 copas de vino tinto. Por ti, dijo, ofreciéndole una. Por nosotros, corrigió ella. Brindaron y bebieron un sorbo, dejando que el silencio cómodo los envolviera. Sofía, dijo él después de un momento, este es solo el principio. Quiero que sepas que cuentas conmigo, no solo para el trabajo. Ella lo miró a los ojos. Y yo contigo. No hubo más palabras. Solo una sonrisa compartida que decía todo lo necesario. La rutina de Sofía cambió por completo después de la inauguración. El puesto de flores en la Piazza del Jesús seguía siendo parte de su vida, pero ahora llegaba a él más tarde, después de pasar la mañana en la floristería del centro comunitario. A veces, era su madre quien se encargaba de abrir en la plaza, otras, alguna de las mujeres que había comenzado a capacitar en los talleres. Las primeras semanas fueron una mezcla de agotamiento y satisfacción. El local estaba lleno casi todos los días, no solo de clientes, sino de personas que querían aprender. Las clases de arreglos florales se llenaban en cuestión de horas, y pronto tuvieron que abrir un segundo horario para poder atender a todos. Sofía descubrió que enseñar era una experiencia completamente distinta a vender. No se trataba solo de mostrar cómo combinar flores, sino de transmitir paciencia, gusto por el detalle y, sobre todo, amor por el oficio. En el área de capacitación, largas mesas de madera se cubrían de pétalos, hojas, tijeras y cintas de colores. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el sonido de las tijeras cortando tallos y el aroma fresco de las flores. Sofía caminaba entre los participantes, corrigiendo posturas, sugiriendo combinaciones de colores o simplemente sonriendo ante un arreglo bien logrado. Recuerden siempre, no se trata de imponerle una forma a la flor, sino de acompañar su forma natural, decía con la misma calma que recordaba de su abuela. Alessandro visitaba el centro casi todos los días. A veces llegaba con un ramo para Sofía, otras simplemente se quedaba observando cómo trabajaba con los alumnos. No interfería, pero su presencia siempre aportaba una tranquilidad especial. Cuando Sofía tenía un momento libre, se sentaban a conversar en la pequeña terraza trasera del local, donde habían colocado un par de mesas y sillas para que los visitantes pudieran tomar café o té. En una de esas tardes, mientras bebían café y escuchaban el sonido lejano de una guitarra callejera, Alessandro le preguntó, ¿te imaginabas hace un mes que estarías aquí, haciendo todo esto? Sofía rió suavemente. Hace un mes, creía que mi vida estaba escrita, el puesto, la plaza, las mismas calles todos los días. Y no me quejaba. Me gustaba mi rutina. Pero, lo miró con sinceridad, esto me ha dado algo que no sabía que necesitaba, un propósito más grande. Alessandro la escuchó en silencio, como hacía siempre que ella hablaba de algo importante. El propósito siempre estuvo ahí, Sofía. Solo necesitaba espacio para crecer. El vínculo entre ellos se volvió más evidente con el tiempo. No era solo la cercanía física o las miradas que se cruzaban cuando algo salía bien, era la forma en que se entendían sin necesidad de palabras.
Sofía descubrió que Alessandro tenía un sentido del humor discreto, que aparecía en momentos inesperados, y que detrás de su porte elegante había una persona sencilla, con cicatrices y sueños propios. Una noche, después de cerrar el centro, él le propuso caminar por el paseo marítimo. La brisa traía el aroma del mar y el reflejo de las luces se mecía sobre el agua. Caminaban despacio, hablando de todo y de nada, cuando Alessandro se detuvo frente a ella. No sé si es pronto para decirlo, pero quiero que sepas que lo que siento es real. Sofía bajó la mirada, jugando con el borde de su abrigo. Yo, también siento algo. Solo que me da miedo. Es normal, respondió él. Pero no vamos a correr. No tenemos prisa. Mientras el centro comunitario ganaba fama, también surgían desafíos. Algunas semanas las flores no llegaban en buen estado por problemas de transporte y tuvieron que improvisar con especies locales. Otras veces, los gastos de mantenimiento parecían amenazar el presupuesto. Pero, en cada problema, Sofía y Alessandro encontraban soluciones juntos. Esa cooperación reforzaba la confianza entre ambos. Raffaele, que al principio había sido escéptico, se convirtió en un aliado inesperado. Comenzó a traer flores más frescas y a precios justos, incluso ofreció transportar algunas sin cobrar. Es lo mínimo que puedo hacer, le dijo un día. Al final, este proyecto es bueno para todos. Con el paso de los meses, la floristería y los talleres se volvieron parte de la vida del barrio. Los niños pasaban a recoger pétalos caídos para jugar, las parejas jóvenes compraban ramos pequeños para aniversarios, y las personas mayores acudían a los talleres para llenar sus tardes de compañía. Un sábado por la mañana, mientras preparaban la clase del día, una niña de unos 8 años se acercó a Sofía con un ramo de flores silvestres atadas con una cinta roja. «Es para ti», dijo la pequeña. «Porque tú nos das flores a todos». Sofía se agachó para recibirlo y sintió un nudo en la garganta. «Gracias, tesoro. Este es el mejor ramo que he recibido». Alessandro, que observaba la escena desde la puerta, sonrió con una expresión que mezclaba orgullo y ternura. En el aniversario de la apertura, decidieron organizar una pequeña celebración. Colocaron mesas en la calle, decoraron la entrada con arcos de flores y ofrecieron café, té y dulces a todos los que quisieran pasar. La plaza cercana se llenó de música y risas, y Sofía, mirando todo desde la puerta, se sintió por primera vez en mucho tiempo completamente en paz. Alessandro se acercó y, sin importarle que todos pudieran verlo, le tomó la mano. «¿Ves? Todo esto empezó con unas margaritas». «Y con un hombre que no era lo que parecía», respondió ella, sonriendo. «Ni tú», dijo él. «Resultaste ser mucho más de lo que creías». Cuando cayó la noche y la calle volvió a quedar en silencio, Sofía cerró la puerta del local y se apoyó un momento en la pared, mirando hacia el cielo estrellado. Alessandro estaba a su lado, y no dijo nada, simplemente se quedó allí, acompañándola en ese instante. «No sé qué vendrá después», dijo ella finalmente. «Pero sé que quiero enfrentarlo contigo». Él apretó suavemente su mano. «Y yo contigo». Los meses siguientes confirmaron que no era un impulso pasajero. La relación creció, el proyecto se consolidó y el puesto de flores en la plaza siguió vivo, ahora atendido a veces por las alumnas que habían aprendido de Sofía. La ciudad seguía igual en apariencia, las campanas sonaban, el café olía igual, el mar seguía golpeando contra las piedras del puerto. Pero para Sofía, todo era diferente. Había descubierto que un solo gesto, un ramo regalado bajo la lluvia, podía cambiarlo todo. Y entendió que la vida, como las flores, no siempre crece donde uno lo planea, pero florece con fuerza cuando se riega con constancia y cariño. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Déjalo en los comentarios y califica la historia del 0 al 10. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de nuestras próximas historias llenas de emociones. Y si quieres vivir otra aventura intensa, aquí en pantalla te dejamos otra historia que no te puedes perder.